Espero que se encuentren muy bien. En el video de hoy vamos a trabajar leyes de Newton. En este video presentaremos dos conceptos nuevos, la fuerza y la masa, para analizar los principios de la dinámica, los cuales están establecidos en solo 3 leyes que fueron claramente enunciadas por Isaac Newton. Tales enunciados se conocen como leyes del movimiento de Newton. Las leyes de Newton no son producto de deducciones matemáticas, sino que surgen de un sinnúmero de experimentos con cuerpos en movimiento. Estas leyes son verdaderamente fundamentales porque no pueden deducirse ni demostrarse a partir de otros principios. En primer lugar, trabajaremos el concepto de fuerza. En el lenguaje cotidiano, fuerza es un empujón o un tirón, pero una mejor definición de fuerza es una acción sobre un objeto que modifica su estado de velocidad o le produce deformaciones. Si pateamos una pelota, le estamos aplicando una fuerza. Al aplicar la fuerza, comenzará a moverse. También es probable que sufra algún tipo de deformación. Dependiendo de dónde apliquemos la fuerza, en qué dirección, sentido o cantidad, la pelota se moverá hacia un lado o hacia otro. Por lo tanto, es lógico pensar que las fuerzas son magnitudes vectoriales. Podemos clasificar a las fuerzas en dos grupos: fuerzas de contacto, fuerzas de campo. Las fuerzas de contacto surgen de la interacción directa entre dos cuerpos. Las fuerzas de campo se ejercen a distancia. Dentro de las fuerzas de contacto tenemos la tensión, la fricción, la normal, como algunos ejemplos. Dentro de las fuerzas de campo tenemos las fuerzas gravitacionales, las magnéticas, eléctricas y nucleares. La tensión es la fuerza que ejerce una cuerda o un cordel estirado sobre un objeto. La fricción, ejercida sobre un objeto por una superficie, actúa paralela a la superficie y en el sentido opuesto al deslizamiento o tendencia a moverse. La normal es ejercida por cualquier superficie de contacto de manera perpendicular a esta. Las fuerzas gravitacionales son ejercidas por cuerpos con masa. Las fuerzas magnéticas, ejercidas entre dos imanes, las eléctricas entre dos cargas eléctricas y las nucleares entre partículas subatómicas. Veamos la primera ley de Newton, conocida como ley de inercia. Todo cuerpo que está en reposo permanecerá en reposo. Para que se ponga en movimiento es necesario aplicarle una fuerza. Para detener ese movimiento también es necesario aplicar otra fuerza. Por lo tanto, podemos enunciar la primera ley de la siguiente manera: todo cuerpo tiende a permanecer en su estado de reposo o movimiento con velocidad constante hasta que una fuerza externa modifique su estado de movimiento. Una aplicación importante de este principio es el cinturón de seguridad. Al viajar dentro de un vehículo, sus ocupantes también viajan a la misma velocidad. En un choque, el vehículo se detiene violentamente y sus ocupantes siguen desplazándose a la misma velocidad con la que viajaban hasta que se estrellan contra el tablero, el volante o entre sí. Los órganos del cuerpo de los ocupantes también chocan entre sí dentro del cuerpo, con el peligro de producir lesiones internas. En las imágenes que observamos, tenemos en la imagen superior un choque sin cinturón de seguridad y en la imagen inferior un choque con cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad
cuenta con un pretensor pirotécnico, cuya misión consiste en tensar al cinturón inmediatamente después de detectarse una colisión, cuando la central electrónica lo considera oportuno y trabaja en conjunto con los airbags. El sistema pirotécnico provoca una pequeña explosión de forma controlada que tira el cinturón para ceñirlo al cuerpo. Segunda ley. Ley de masa. Si una fuerza externa neta actúa sobre un cuerpo, este se acelera. La dirección de aceleración es la misma que la dirección de la fuerza neta. Para un cuerpo determinado, el cociente entre la magnitud de la fuerza aplicada y la magnitud de la aceleración que adquiere es siempre constante. Esta constante se llama masa inercial. La masa es una medida cuantitativa de la inercia. Cuanto mayor sea su masa, más se resiste a ser acelerado. En la imagen superior observamos una persona empujando una masa M. A la izquierda aplica una fuerza F que le produce una aceleración A. En el centro produce el doble de fuerza y por lo tanto tiene el doble de aceleración. En el extremo tiene 3 veces el valor de la fuerza y produce 3 veces la aceleración. En la imagen inferior, aplicamos en todos los casos la misma fuerza F, pero la masa en el centro es el doble, por lo tanto, la aceleración obtenida es la mitad. Y en la última imagen es el triple, y por lo tanto, la aceleración obtenida es la tercera parte. El enunciado de la segunda ley dice: la aceleración que adquiere un cuerpo es directamente proporcional a la sumatoria de las fuerzas externas que actúan sobre el cuerpo e inversamente proporcional a la masa. Su expresión matemática es la siguiente, de la cual también podemos despejar esta otra. La unidad de masa para el sistema internacional es el kilogramo. La unidad de fuerza es el newton. Y el newton es la fuerza que aplicada a una masa de 1 kilogramo le produce una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado. Masa y peso. En la vida cotidiana, estos conceptos se usan como sinónimos, pero en física son totalmente diferentes. El peso es la fuerza con que la Tierra atrae al cuerpo. En otro planeta, el peso sería la fuerza gravitacional que ese planeta ejerce. La fuerza que hace que un cuerpo acelere hacia abajo es su peso. Cualquier cuerpo con masa de 1 kilogramo cercano a la superficie de la Tierra debe tener un peso de 9,8 newton para sufrir la aceleración que observamos en la caída libre. Tercera ley. Ley de acción y reacción. Si un cuerpo A ejerce una fuerza sobre un cuerpo B, el cuerpo B ejerce una fuerza sobre A de igual magnitud, pero en sentido opuesto. Estas fuerzas no se anulan porque están aplicadas en cuerpos diferentes. Veamos el caso del patinador. El patinador empuja la pared y la pared empuja al patinador hacia atrás. De igual manera podemos observar en el salto de la rana que empuja la hoja hacia abajo y es impulsada hacia arriba. El globo que se suelta, el disparo de un arma o el lanzamiento espacial. De esta forma finalizamos este video. Por la atención dispensada, muchísimas gracias. Será hasta un próximo encuentro.